tal? Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de Securoni junto con Avalora. Y bueno, estoy seguro que les tendrá sentido cuando vean las diferentes funcionalidades que llegan a ofertar en el mundo en el que nos encontramos hoy, donde cada vez tenemos más y más y más información y al final no estamos informados simplemente por no saber ordenar este tipo de información. Todos estamos fuera, estamos cada uno trabajando remotamente y el poder analizar la información, el poder interpretar el comportamiento de los usuarios de forma automática nos permitirá poder detectar con antelación todos los problemas que podamos llegar a tener. Así que, bueno, les animo a estar atentos a la presentación y seguro que la podrán aprovechar. Perfecto, muchas gracias. Heidi, todo tuyo. Te escuchamos con mucho gusto. Javi, no sé si querías decir algunas palabras. Gracias, Romy. Sí, buenos días para todos y muchas gracias por su asistencia. La idea del día de hoy es compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia y también coger un poco de feedback de cómo estamos realmente abordando temas como el threat hunting, ya que escuchamos todos los días muchísimas vendors y muchísimas propuestas diciéndonos, tú puedes hacer threat hunting, puedes facilitar este proceso, pero realmente, ¿qué significa eso? Y los gringos tienen una expresión muy sonada, la escuchamos en las películas y es buscar una aguja en un pajar. Inicialmente esa es la idea del threat hunting, pero con la cantidad de cosas que suceden en nuestros entornos, con la cantidad de activos y elementos que tenemos en nuestra red, con la cantidad de alarmas que puede haber en un día, pues ese buscar una aguja en un pajar se puede convertir en buscar una aguja entre un nido de agujas. Entonces, la idea del día de hoy es hacer una pequeña introducción a lo que es una última generación de threat hunting y luego, desde la visión de Securonis, cómo nosotros podemos hacer este proceso mucho más simple y efectivo. La invitación es a las personas los clientes que nos acompañan, que por favor en cualquier momento nos interrumpan, nos den su observador, su aporte, sus inquietudes y con eso hacemos que esta sea una actividad mucho más dinámica. Nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia y por su tiempo y le doy la bienvenida también a Heidi. Gracias, Javi. Y bienvenida nuevamente, Heidi. Vale, muchas gracias, Romina, Alberto, Javi. Y bueno, nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Pues ya me han introducido, mi nombre es Heidi Machado, soy actualmente la Solution Architect para Latinoamérica para Securonix, pero digamos que anteriormente estuve alrededor de 10 años trabajando con centros de operaciones y pues parte, digamos, de centros de operaciones de seguridad, perdón, y parte, digamos, de mi función y de mi labor allí fue vivir el dolor de las investigaciones y de este tipo de ejercicios muy de cerca. Entonces, básicamente el día de hoy también como que quiero, pues, que como conversar un poco sobre esas metodologías de investigación, de cacería de amenazas y al mismo tiempo, pues básicamente compartirles un poco de mi experiencia y de esos dolores y de esas angustias que muchas veces uno vive por o no saber por dónde empezar o no tener las herramientas para hacerlo. Entendiendo que, como lo mencionaba Javi, justamente este es un tema que ahora todo el mundo habla, todo el mundo menciona, pero muchas veces no logramos entender realmente de qué se trata. Entonces, el día de hoy voy a tratar de hacer esto lo más didáctico posible para que ustedes se lleven una muy buena idea realmente de lo que es el threat hunting y lo que significa. Bueno, lo que significa y lo que se necesita. Y por qué muchos hoy en día carecemos o pues muchas de las operaciones de seguridad carecen probablemente de poder ejecutar este tipo de situaciones. Entonces, arranquemos básicamente hablando un poquito de qué es el threat hunting. Entonces, pues básicamente como su nombre lo indica, se trata de cazar
buscar, no encuentro otro adjetivo, indagar para encontrar o hallar esas amenazas avanzadas. Y hago énfasis en el amenazas avanzadas porque pues realmente el threat hunting no es una herramienta para, pues digamos, para la atención de esas alertas del día a día, sino es realmente una herramienta que me va a permitir encontrar o hallar esas amenazas que realmente me pueden llegar a generar algún tipo de afectación real sobre mi negocio. Es decir, son esas amenazas que realmente pueden llegar a generar un impacto importante. ¿Y por qué? Porque pues esas amenazas regularmente son del tipo dirigido, es decir, no es el chico de 12 años que hoy en día googlea cómo hacer un password cracking y ya está. Y toma tu herramienta en Google para poderlo realizar. Es decir, no estamos hablando de ese tipo de elementos que me refiero, a hablar un poquito más simple, no es de ese tipo de herramientas automatizadas que se usan para esos, entre comillas, ataques del día a día, sino es ese ataque que eventualmente alguien o un grupo especializado se ha organizado y ha entendido cómo opero yo internamente y intenta vulnerar o sobrepasar pues esa organización mía interna. Es decir, Ahí hay algo, Heidi, muy interesante y es que no, hay, como lo dijiste, hay grupos y también se toman su tiempo y tienen todo el tiempo y pueden tomarse mucho tiempo para hacer un ataque dirigido y nosotros esperamos encontrar eso que está pasando en muy poco tiempo y tener el tiempo suficiente para reaccionar. Entonces es un gran paradigma y es un gran desafío realmente ser efectivo en el proceso de threat hunting, porque es algo que es demasiado elaborado y que no es fácil y que finalmente para evitar que tenga unas consecuencias funestas para la organización, pues definitivamente necesitamos reaccionar, encontrar y reaccionar a tiempo, ¿no? Sí, correcto. Um, les mencionaba entonces que parte muy importante del desarrollo de este tipo de ataques es que, como los venía mencionando, como lo mencionaba Javi, o sea, no son cosas que sean estándar, realmente son elementos dirigidos. Y algo muy importante y muy particular de este tipo de ataques es que son lentos. Es decir, no son cosas que suceden en horas, en minutos o en segundos. Son cosas que pueden tomar días, meses y hasta años. Y esa es la gran dificultad pues a raíz de eso es que tenemos una gran dificultad en poderlo identificar a través de elementos automatizados o pues entre comillas automatizados, es decir, me refiero por ejemplo a cosas como las reglas de correlación, porque las reglas de correlación normalmente capturan o analizan periodos de tiempo muy cortos. Aquí estamos hablando de cosas que ocurren de manera oculta, es decir, por ejemplo, hoy el atacante, no sé, logró ingresar y hasta ahí llegó. Él no hizo absolutamente nada más porque necesita que los sistemas justamente no identifiquen esos, entre comillas, patrones que lo puedan poner en evidencia. Entonces, hoy ingresaron y hasta ahí llegó. Esperaron una semana, 2 semanas, un mes, y hizo un movimiento lateral. Y luego de ese movimiento lateral, activó su backdoor y así sucesivamente. Entonces, ese es, digamos, ese tipo de ataques, como les menciono, es muy, muy, muy complicado, por ejemplo, poderlos identificar, como les mencionaba, a través de una regla de correlación. Entonces, ¿cuál es la principal herramienta? ¿Cuál es la forma más adecuada para trabajar ese tipo de situaciones? La búsqueda profunda o la búsqueda detallada, es decir, el threat hunting. El threat hunting es el ejercicio de una persona sentarse a verificar o a validar los eventos y de manera
pues, bajo su capacidad o su conocimiento, identificar esos indicadores que me permitan entender o saber que efectivamente se puede estar desarrollando un ataque. Y ahí mencioné algo bien importante, y es la experiencia y el conocimiento del threat hunter. Es fundamental, porque al final eso es lo que va a marcar el éxito o no del ejercicio. Es decir, la capacidad de esta persona de generarse las preguntas correctas para buscar las respuestas correctas. Si tú no tienes la capacidad de hacerte las preguntas correctas, el ejercicio de entrada ya es fallido. Y eso implica pues una dependencia muy, muy importante del factor humano. Y ese es uno, digamos, pues digamos, el primer elemento del por cual no todas las operaciones de seguridad son capaces de hacer threat hunting, porque normalmente no se cuenta con el personal capacitado para realizarlo. Ese es uno de los primeros situaciones. El segundo es, tú puedes tener la persona más capacitada para hacerlo, pero no tienes las herramientas. Y aquí es donde hablo yo, y bueno, y ustedes miran, ¿y cuáles son las herramientas? Simplemente es contar con la visibilidad necesaria para mi threat hunter. Es tan simple, darle la capacidad, como trayendo lo que mencionaba Javi hace un momento, el pajar completo para que pueda buscar esa aguja justamente. La idea no es desarrollar, o por más de que tú trates de automatizar y sacar cosas, y si le pasas, digamos, el pajar filtrado, ya no es igual. La idea es que él pueda buscar esos espacios o esos elementos indicadores que le puedan llamar la atención para que él pueda buscar. Entonces, en términos prácticos o en términos técnicos, ¿qué significa tener o cuál es la herramienta necesaria para que un threat hunter pueda realizar sus actividades? Pues básicamente contar con un data lake de seguridad que le permita buscar de una manera o generar búsquedas de una manera eficiente sobre todos los eventos base. Y aquí es donde nuevamente, por eso digo que muchas veces no se tiene la herramienta necesaria. La mayoría de los centros de operaciones hoy en día tienen, por ejemplo, los SIEM, que son los encargados de recolectar la información, pero resulta que los SIEM legacy o los SIEM tradicionales no están desarrollados para este tipo de prácticas. Entonces, ellos lo que habilitan o lo que te permiten es trabajar sobre los eventos correlacionados, no sobre los eventos base. Y eso implica ya una limitante muy grande para el threat hunter, porque no tiene los elementos necesarios que son el evento crudo o el evento base para poder realizar sus búsquedas. Y mucho menos va a poder hacerlo pues de una manera rápida o eficiente, porque estos sistemas están desarrollados sobre bases de datos relacionales que no están diseñadas o no están desarrolladas para búsquedas rápidas, visualizaciones, grandes volúmenes de información. Entonces, de entrada, podemos tener a las personas, muchas veces no las tenemos, pero si las tuviéramos, tampoco les estamos dando las herramientas necesarias para poder desarrollar su ejercicio de threat hunting de una manera eficiente. Y el tercero, y el más, pues no decir o notorio hoy en día, es el tiempo. ¿Y por qué digo el tiempo? Porque resulta que también en las dinámicas que tenemos hoy en día en los centros de operaciones, tenemos algo o estamos viviendo algo que se llama la alerta de fatiga. La alerta de fatiga la alerta de fatiga es una situación que la mayoría de los centros de operaciones de seguridad están enfrentando debido a el funcionamiento o a su dependencia básicamente de lo que vendrían a ser los SIEM tipo legacy, pues ya que ya les había mencionado, trabajan sobre reglas de correlación.
¿Y qué es la alerta de fatiga? Pues básicamente es que están inundados de alertas, es decir, tienen tantos eventos, tantas alertas que deben atender que no tienen tiempo para nada más. Y lo más triste del asunto es que además de todas esas alertas y todos esos eventos que están atendiendo, la mayoría de esos eventos son falsos positivos o no son reales. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento es básicamente están viendo un ejercicio de, pues, un ejemplo básicamente de lo que puede estar presentando no solamente un centro de operaciones de seguridad, de hecho, una operación de seguridad también que pueda tener su propio CIEM, por ejemplo. Esto es un ejemplo promedio de un cliente que puede registrar aproximadamente 1.200 eventos por segundo. Esos 1.200 eventos por segundo, para serles muy sincera, es un cliente más bien mediano pequeño. Es decir, no estamos hablando de algo que sea muy grande, ni que estamos hablando de que sea pues el superbanco. No, esto es realmente un cliente muy promedio. Para este cliente, trabajando con un CIEM basado en reglas de correlación y hablando de que se está buscando un 99.9% de eficiencia, eso significa que podríamos estar hablando o teniendo o se están generando alrededor de 1.000 alertas, 1.000 eventos de interés. ¿Qué significa eso? Que son eventos que se supone que yo debo atender, que yo debo responder, que yo debo investigar, porque en teoría representan algo que es importante, algo que es algo que es que en teoría representa un grado de peligrosidad. Entonces, si yo tengo 1.000 eventos y este es el siguiente valor que debo atender, bueno, voy a atenderlos. Le voy a asignar 15 minutos de 15 minutos de tiempo para atender cada uno de esos 1.000 eventos. Y ahí voy a hacer un paréntesis bien importante porque aquí solamente es importante aclarar eso. Estoy hablando de atención, no de investigación, porque ya vamos a ver más adelante y ustedes mismos se van a dar cuenta que un ejercicio de investigación real puede tomar muchísimo más que 15 minutos. Pero vamos a hablar simplemente de la atención, es decir, de recibir el evento, verificar que efectivamente procede o no, es decir, si realmente es un evento real o no, y posiblemente generar algún tipo de clasificación, es decir, bueno, esto corresponde a posiblemente un escaneo, una negación de servicio, bueno, yo qué sé, darle una clasificación a ese tipo de eventos. Vamos a decir que esto se hace en 15 minutos. A eso vamos a por matemática simple, eso simplemente me dice que yo requiero 250 horas al día de trabajo. 200 horas al día de trabajo, tú solamente la logras o la podrías cubrir si contaras con alrededor de 32 analistas para trabajar esas 250 horas de trabajo diarias. Y ahí es donde uno dice 32 analistas. Nadie tiene 32 analistas para atender lo que vota su CIEM. Y mucho menos un proveedor de servicio, entendiendo que pues, los proveedores de servicio trabajan por economía de escala. Entonces, es tan simple que si yo no tengo 32 analistas para atender todo lo que me está votando mi CIEM, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que yo no tengo, es que yo no tengo no voy a tener la capacidad de atender todos esos eventos. No voy a tener la capacidad de atender toda esa información y simplemente voy a dejar de atenderla. Dale, Javi. ¿Tienes algo que decir? Uno de los casos que hace muchísimo match con esto que nos comenta Heidi de la alerta de fatiga, y es de los casos más famosos en ciberseguridad en los últimos años, es el de Target. Target tenía un SOC que básicamente durante un ataque
estaba desgastado por la cantidad de alertas que estaba recibiendo y precisamente esa alerta de fatiga hizo que ese ataque dirigido precisamente para filtrar información de bases de datos de clientes no fuera detectado. Entonces, es importante entender que esto todavía es una realidad. ¿Qué es lo que está cambiando a través de los años? La modalidad de los ataques y la manera como se dirigen los vectores. Sin embargo, sigue pasando porque hay una gran cantidad de falsos positivos y porque estamos centrando nuestra atención en las alertas. Gracias, Heidi. Perfecto. Entonces, esto simplemente es para ejemplificarles a ustedes el qué está haciendo mi SOC hoy en día. Y la respuesta es atendiendo alertas. Entonces, como lo mencionaba anteriormente y volviendo a lo que estábamos hablando, pues esa alerta de fatiga simplemente lo que va a generar es que mis analistas, mis operadores, mi servicio de SOC no tiene la capacidad de hacer absolutamente nada más. Y ejercicios como el threat hunting se están quedando de lado, se están quedando olvidados. O, pues, de hecho, pues, entonces en ese sentido, ni siquiera vamos a poder desarrollar ejercicios de threat hunting. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Entonces, esa es la realidad en torno al escenario de lo que es el threat hunting y qué es lo que está sucediendo. Ahora, lo que les mencionaba, el hecho de que no se haga significa una gran deficiencia y una gran ausencia de valor en nuestro proceso de detección. ¿Por qué? Porque las cosas más importantes se nos están quedando sin la investigación y sin la visibilidad necesaria. Vamos a entrar un poquito ya en entender, bueno, los que sí hacemos threat hunting o los que tenemos la capacidad de hacerlo, ¿cómo lo hacemos? Ya para explicarles un poquito el ejercicio como tal, de qué se trata. Entonces, básicamente actualmente existen dos dos formas de hacer threat hunting o pues como regularmente lo hacemos. El primer approach o la primera forma de hacer threat hunting es basados en las alertas que me genera el CIEM. Ya hablamos un poquito de hecho de eso. Entonces, lo que les hablábamos hace un momento es, yo recibo la alerta y tengo que atenderla. Tengo 15 minutos. Ya entendimos además que en esa dinámica tengo un montón de alertas sobre las que tengo. Entonces, probablemente no voy a poder profundizar tanto en ellas. Pero asumamos que eventualmente una que otra tiene mayor riesgo, tiene un indicador que me llama la atención o que eventualmente yo puedo pensar que pueda corresponder a algo que efectivamente puede generar algún tipo de riesgo o de impacto mayor. Entonces, a partir de esa alerta, ¿qué es lo que yo hago? Desagregarla y buscar o ver cuáles son los elementos de interés dentro de esa alerta. Es decir, cuáles son las IPs vinculadas, cuáles son los hosts, las cuentas de acceso, los usuarios, en fin, el dominio, bueno, en fin, la URL, ese elemento de interés sobre el cual se ha desarrollado la alerta. Y a partir de ahí, yo voy a empezar a generarme preguntas. A partir de ahí, yo voy a empezar a generar hipótesis que me van a permitir empezar a saltar de un pivote a otro o buscar nuevos pivotes más bien. Entonces, en un ejemplo muy simple y muy sencillo, yo tengo una conexión hacia una IP que eventualmente es una IP que tiene alto riesgo. Entonces, mi primer pivote o mi primer elemento de interés en mi proceso de investigación va a ser esa IP. Probablemente ya sé a partir de ahí qué más yo puedo decir o dentro de mi investigación. Pues una pregunta simple sería, ¿quiénes más se han conectado hacia esa IP? Esa es mi primera pregunta, porque ya sé que hay una conexión, es decir, ya en teoría hay una conexión maliciosa y lo que necesito es ver qué más está sucediendo en torno, en este caso, de esa IP. Entonces, mi pregunta siguiente es, ¿quiénes más se han conectado hacia esa IP? Y a partir de ahí, pues voy a encontrar probablemente algunas otras IPs o algunos dispositivos que pudieran estar generando también conexiones hacia esa IP.
Listo. Encontré a alguien más que se está conectando. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿quién es? ¿Qué otra actividad ha realizado? ¿A dónde se ha conectado? Y entonces, lo que les mencionaba, ahí lo que vamos haciendo es, como se ve en el slide, tirando la red para ir buscando, o lo que les mencionaba, ir respondiendo a esas hipótesis mías o a esas preguntas mías. Y por eso es que necesito, y ahí es donde entra en juego, y es muy importante lo que les mencionaba hace un rato, de contar con una herramienta que me permita irme respondiendo esas preguntas. Es decir, yo me pregunto, ¿quién más se ha conectado? Necesito responderlo en ese momento. Yo no puedo esperar que un sistema se me demore 1 hora, 30 minutos generándome un query o generándome un reporte sobre eso. Aquí yo necesito algo que, pum, hago mi query, hago mi consulta y ya me votó quiénes eran los que se han conectado. Listo. Ahí veo que Javier Rodríguez o el equipo de Javier Rodríguez se está conectando a esa IP. Quiero saber qué otra actividad ha hecho Javier Rodríguez. Entonces, pum, ¿qué más ha hecho Javier Rodríguez? Y así sucesivamente. Entonces, por eso necesito una herramienta efectiva, rápida y ágil que me permita ir respondiendo cada una de esas preguntas. Este approach, pues básicamente, justamente se ha ido complementando a través de la integración o de la inclusión de información de TPIs de terceros o de estas fuentes de amenaza, de ciberamenaza de terceros, que nos permiten, pues, de alguna manera orientar estas alertas para poder buscar esos indicadores de compromiso, pues, más interesantes. Entonces, era lo que les mencionaba del, no sé, la IP que es maliciosa. Pues, ¿por qué es maliciosa? Porque ya existe un reporte, un registro, una base de datos que me indica que eventualmente alguien más ha reportado que esa IP, ese dominio, eventualmente ya cuenta con un registro de peligrosidad o que ha realizado algún comportamiento malicioso en el pasado. Entonces, de alguna manera, eso me permite, pues, ir indagando o ir ajustando estas, entre comillas, esas alertas para que inicio más de mi ejercicio de threat hunting, de alguna manera inicie sobre algo un poco más cierto. Javi, ¿tienes algún comentario? Sí, quería devolverme un poco sobre lo que nos contabas precisamente. Empezamos como a construir la historia y es en algo que tú y yo escuchamos muchísimo en el día a día de nuestros clientes y quería como preguntarte, hacerte la pregunta y llegar a esa conclusión. Y la pregunta es, Heidi, ¿está bien pensar que muchas veces cuando empezamos un proceso de búsqueda de amenazas, hay una serie de indicios que nos permiten empezar a definir hacia dónde vamos a apuntar ese proceso de cacería? En la manera tradicional, como se hace la búsqueda de amenazas, el threat hunting, existe una gran probabilidad que el camino que tomemos no sea el adecuado y aparte de eso, pues nos gaste mucho tiempo y no tengamos éxito. Eso es algo que es verídico en estos procesos. Claro que sí. Efectivamente, de hecho, y como se los mencionaba al inicio de la sesión, bueno, de hecho, ahí hay dos factores importantes. El primero, que era el que les mencionaba, el humano. Finalmente, esto depende mucho de la pericia de la persona, es decir, de lo que les mencionaba, de poder saber hacerse las preguntas correctas para encontrar el camino correcto. Si la persona no tiene la experiencia o no tiene el conocimiento para hacerse esas preguntas, pues simplemente el ejercicio va a ser una pérdida de tiempo, porque no va a ir a ningún lado, no va a saber construir ese camino correcto. Entonces, aquí hay una gran dependencia de lo que la persona o de la capacidad de que el threat hunter pueda tener. Y la segunda es justamente ese indicador de arranque que yo utilice para iniciar mi ejercicio de cacería. Si en mi ejercicio de cacería, pues partimos de que es algo falso, pues es tan simple como que simplemente va a ser una pérdida
de tiempo porque estamos partiendo de algo que no es real. Entonces, he ahí la razón del por qué es tan importante que mis indicadores sobre los cuales yo inicie mi ejercicio tengan un cierto grado de certeza o tengan un cierto grado de valor o de realidad para que eventualmente, pues ahí sí, peor si hago la búsqueda de la aguja en el pajar y ni siquiera hay aguja. Entonces, lo importante es que si yo voy a empezar la búsqueda de la aguja en el pajar, al menos sepa que sí hay una aguja en ese pajar. En ese orden de ideas, quien me dice que efectivamente hay una aguja en ese pajar es la capacidad que tenga, pues en este caso, mi SIEM de generarme esos indicadores que sean reales. Nuevamente, entendiendo que la realidad actual, cuando trabajamos con SIEM basados en reglas de correlación, es que es altamente probable que esos indicadores sean falsos, como lo vimos pues anteriormente, lo que les mencionaba. El 97% de los eventos o de las alertas que te generan SIEM son falsos positivos. Listo. Ese es, digamos, como nuestro primer approach. Esta es nuestra primera forma o la forma tradicional como se ha venido realizando, desarrollando el threat hunting. Hay una segunda forma muy similar. La única diferencia particularmente es el cómo yo genero o de dónde yo saco ese primer indicador de compromiso para iniciar mi ejercicio. Y es básicamente el proceso de telemetría de los eventos. Entonces, es decir, es el ejercicio tradicional que a partir del top, es decir, del reporte, del dashboard, yo identifico el top, el raro, el indicador anormal y a partir de ahí puedo generar o buscar algún indicio o alguna anomalía. Este es el típico ejercicio que cuando los que han tenido la oportunidad de pronto de interactuar con servicios de SOC, normalmente se hace mensualmente con tu analista. Que te sientas y el analista saca el reporte mensual y empiezan a buscar, a buscar o a analizar esas gráficas o esos tops que ustedes puedan tener ahí y empezar a decirte, oye, ve esto porque está así, esto es tal cual. Vamos a iniciar una investigación. Entonces, personalmente, cuando yo inicié en todo esto por allá, hace como 10 años que les mencionaba, y arranqué mi carrera como analista, esa era una de las cosas que yo hacía con mis clientes y pues les encantaba porque sentían que al menos había algún tema de atención o de búsqueda o de análisis sobre la información que nos estaban proporcionando y alguien al menos estaba explotando eso. La verdad es bueno en la medida de que pues eventualmente el indicador, tú partes de que, bueno, perdón, el proceso hacia adelante es exactamente el mismo, identificas pues ese indicador y a partir de ahí empiezas a generar tus pivotes, tus hipótesis y empiezas a generar las investigaciones hasta llegar a algún tipo de conclusión. De alguna manera les mencionaba, me parece un poquito más interesante en la medida de que eventualmente siempre, si hay algo en el top, es probablemente que vas a encontrar algo. No necesariamente malicioso, pero probablemente de configuración, pero vas a encontrar algo. Entonces, eventualmente a lo que voy es que el indicador de rareza o el indicador de esa actividad diferente es un poquito más certero de lo que estábamos hablando anteriormente. La alerta de día a día, como les mencionaba, es algo que parte del hecho de que la mayoría son falsos. Aquí partimos de que si hay algo que se sale de la normalidad, si hay algo que se está saliendo de ese volumen regular, es porque algo está pasando. Entonces les mencionaba, si le pegaste a que sea algo de seguridad, buenísimo, pero la mayoría de las veces eventualmente son cosas más de conflictos de configuración, pero igualmente encontraste algo. En ese sentido, es importante, pues, sin embargo, algunos
ese es como el pro, digámoslo así, pero pues el contra es que la mayoría de las veces cuando haces este ejercicio, tiene que haber pasado un tiempo para los eventos. Es decir, lo que yo les mencionaba, en mi caso, cuando yo lo realizaba, era un ejercicio que yo hacía mensualmente con mis clientes. Entonces, pues si tú le pegaste o digamos que lográramos encontrar algo de seguridad, estamos hablando de que pasó un mes antes de que nos diéramos cuenta. Entonces, si era alguien que estaba exfiltrando datos, esto ya pasó hace un mes y la persona ya se fue. Entonces, no es tampoco tan efectivo en cuanto al tiempo. Realmente tiene que pasar, se pasa el tiempo y pues probablemente tú ya no pudiste hacer nada ante un incidente de seguridad. El anterior approach podría eventualmente ser un poquito más oportuno en cuanto al tiempo, pero realmente encontrar ese indicador real es un poco más complejo. Romina, me dicen que tenemos algunas preguntas. Sí, no te quería interrumpir. Carlos pregunta, ¿cómo saber si un ataque es un distractor? ¿Cómo saber que un ataque es un distractor? Bueno, eventualmente, digamos que para eso, a ver, yo les voy a contar una anécdota muy particular que me sucedió con algo similar. Hace tiempo, cuando aquí en Colombia, y bueno, de hecho en Latinoamérica, estaba el boom de lo que era esto Anonymous, y estaban tirando todas las páginas de todos los gobiernos, de hecho. En ese momento, pues particularmente estaba la ola aquí en Colombia y nos dimos cuenta de algo. El ataque que ellos lanzaban de denegación de servicio justamente realmente era simplemente un cobertor de lo que realmente ellos intentaban hacer. Porque por detrás, efectivamente, estaban generando o tratando de lanzar otro tipo de ataques. Yo te voy a decir la verdad, para mí la respuesta a eso es visibilidad. Si tú tienes la capacidad de ver más allá de únicamente, en este caso particular que les estaba dando del ataque volumétrico, sino que también tienes la capacidad de ver qué otro tipo de, digamos, actividad se está generando asociado, pues en este caso a la web, pero pues se traslada a otros escenarios, vas a tener la capacidad de darte cuenta que eso es un distractor. Perfecto. Gracias, Heidi. Carlos, gracias por tu participación y si quieres también puedes levantar la mano para hablar. Carlos también dejó otra pregunta. ¿Estas búsquedas o cacería de amenazas pueden aprenderse como modelos para poder automatizarlos? Eso es lo que vamos a mostrar como conclusión el día de hoy. La idea es que, como les mencionaba, hasta hoy, como se ha realizado, también es muy manual en función de las capacidades tecnológicas que tenemos. Pero la idea justamente el día de hoy es mostrarles una nueva perspectiva de cómo podemos hacer esto mucho más eficiente. Perfecto. Perfecto, por ahora son esas las preguntas, te interrumpo luego si hay más. Gracias, Heidi. Perfecto. Listo. No los aburro más con la teoría, no los aburro más con el cuento, voy a pasar a la práctica. La idea es mostrarles un ejercicio de cómo se hace threat hunting, cómo es la realidad, cómo es el día a día de tus analistas y de tus operadores cuando tienen que enfrentarse a un ejercicio de este tipo. La idea no es entrar a ser muy exhaustivos en el ejercicio, la idea es que sea un ejercicio sencillo. Ahí están viendo mi pantalla, perdón. El que dice Security Command Center. Se ve en gris, al menos yo así. Ahí sí ve. Perfecto. Entonces, pero sí, la idea es poderlos ilustrar o mostrar cómo es ese ejercicio, cómo sería esa actividad de lo que debería realizar tu analista todos los días de su vida. Entonces,
vamos a hacer un ejercicio basado en el segundo approach que estuvimos hablando. Les mencionaba este approach es basado pues en una telemetría de los eventos que se han consolidado. Como les mencionaba, es como el ejercicio típico de lo que uno realizaría como, pues, que les mencioné, yo misma mucho tiempo lo hice como analista, y el objetivo es buscar esos indicadores que me pudieran llegar a ser de interés. Entonces, vamos a simplemente a suponer que yo estoy en una, esta es la entrega del informe mensual, vamos a hacer el análisis del informe mensual con ustedes como mis clientes, y lo que vamos a hacer es que simplemente estamos analizando en este momento los eventos asociados a, en este caso, la plataforma Digital Guardian, que es el control, el device que ustedes pueden tener, digamos, como solución. Entonces, lo primero que vamos a ver es que muy rápidamente lo que tenemos es una cantidad de eventos bloqueados de copiar algo a una USB. Y lo que vamos a ver es que eventualmente tenemos una persona que se llama Harry Ogwa y que intentó copiar, tiene 23 intentos de copiar o de algo a una USB. Y ahí entonces digamos que ese va a ser nuestro primer pivote, porque lo que vamos a ver es que pues es tan simple como que pues es de interés, es decir, yo veo que hay una persona que está intentando hacer algo que se supone que no debería hacer, es decir, la política dice que tú no puedes usar USBs, entonces ¿por qué alguien está intentando hacerlo? Pregunta simple, pregunta digamos básica, y para poder tú, digamos, iniciar una investigación. Entonces, tú y yo, simplemente, cliente mío, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a iniciar una investigación asociada a este comportamiento asociado como Harry Ogwa. Voy a hacer un paréntesis. La verdad es que en mi época, uno simplemente tomaba nota y creaba un caso, y a partir del caso, tú hacías la investigación. Aquí lo vamos a hacer en vivo y en directo para poder avanzar en nuestro proceso. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es decirle Launch Spotter. En este caso es, con esto también les voy contando un poquito de nuestra solución. El Spotter es nuestro visor de los eventos, o nuestro buscador de eventos sobre la base de datos. Recordándoles y haciéndoles un paréntesis bien importante, nosotros trabajamos sobre una base de datos de Big Data, y eso permite que, es decir, es una base de datos desarrollada, diseñada, para procesar grandes volúmenes de información. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de la eficiencia, digamos, en las respuestas para mis tipos de preguntas. Entonces, simplemente lo que hice fue, oye, hay un evento de interés, muéstrame cuáles son esos eventos asociados. Es decir, nuevamente, los 23 records que tenemos asociados, en este caso, a el evento generado por Harry Ogwa. Para este caso, entonces, lo que tenemos, simplemente el sistema lo que hizo fue, bueno, saltamos y vamos a ver cuáles son esos eventos. Pero ustedes me van a decir, Heidi, eso está muy feo. De acuerdo, esto no lo entiende nadie, eso es un montón de información, eso no te permite de alguna manera sacar algún tipo de conclusión, ni te va a permitir de alguna manera avanzar en tu investigación. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle al sistema, oye, ve, organízame esto un poquito más bonito, organízame la misma información, si ustedes se dan cuenta, yo no estoy modificando el filtro, voy a decirle, el pipe es decirle, organízamelo, en este caso voy a utilizar una tabla que me muestre el message, que eventualmente es lo que quiero entender, qué es lo que está sucediendo. Y voy a utilizar un par de campos adicionales asociados, en este caso el Transaction String 1, que corresponde a la acción que se está realizando.
importante. Si ustedes se dan cuenta, él mismo me va completando. Y el file name, porque lo que quiero saber es qué fue lo que intentó copiar esta persona. Listo, simplemente lo que estoy haciendo es nuevamente organizando, diciéndole al sistema, pónmelo de una manera mucho más entendible, mucho más vistosa. Es la misma información que estaba hace un momento, ahora como la tenemos es en una tabla. ¿Qué vamos a ver aquí? Efectivamente, esta persona intentó en su equipo realizar una copia de unos archivos que fueron bloqueados y que, pues, es la primera, algo interesante. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos viendo son información, por ejemplo, de impuestos, de créditos, proyecciones de ventas, acuerdos de partnership, plan de marketing. Entonces uno empieza a decir, bueno, primero hay como un patrón interesante aquí asociado como al tipo de información, pareciera que es como más de tipo como comercial o de, pues, de negocio como tal, y esa puede ser la razón por la cual, pues, digamos, la política del Digital Guardian lo bloqueó, porque eventualmente puede ser información de tipo, pues, interna, de tipo de negocios, la política no dejó que se copiara ese tipo de información. Otra cosa interesante, pues obviamente son grandes, o sea, son bastantes archivos. Y uno, pues, no sé, normalmente si él trabajara con esto, trabajaría con 1 o 2 archivos, pero ¿por qué está sacando o intentando copiar tantos archivos al mismo tiempo? Entonces, aquí ya me da un cierto sensación, una cierta sensación de que esta persona efectivamente puede estar realizando algún tipo de comportamiento inusual o malo, que uno podría decir intentó exfiltrar esa información. Entonces, mi primera hipótesis va a ser también asociada a que si él intentó exfiltrar esto por un canal, probablemente y no pudo, y la mayoría de las veces van a intentar exfiltrarlo de otra manera. O van a buscar otro canal para poderlo exfiltrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a indagar un poco más actividad de Harry Ogwa. Quiero saber qué más ha hecho esta persona, qué otro tipo de actividad ha desarrollado, o si intentó eventualmente buscar o encontrar otro tipo de canal asociado a ese, pues que yo pueda decir que corresponde a ¿qué? A la actividad, a algún tipo asociado, es decir, de exfiltración de datos, que es lo que estamos buscando en este momento. Para este caso, lo que voy a hacer es simplemente decirle al sistema, hey, muéstrame toda la información asociada o los eventos asociados a mi amigo Harry Ogwa, pero para este caso necesito que me muestres, muéstramelo por tipo de dispositivo. Es decir, simplemente quiero que me muestres todos los sistemas en los cuales yo tengo algún tipo de información relacionada con Harry Ogwa. Y aquí también voy a hacer un paréntesis muy importante. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy buscando simplemente por ogwa.harry, que es simplemente el identificador de él. Pero voy a obtener información de que esta persona tiene actividad en el Ironport, es decir, tengo información de correo, tengo información de navegación, tengo información, pues ya vimos en este caso del Digital Guardian, que es el Device Control, y además tengo información asociada al Windshield Data, que es una aplicación de uso interno. Entonces, aquí quiero hacerle simplemente un paréntesis importante, y es cómo yo hago o cómo yo logro consolidar toda esta información. Si normalmente los identificadores generados o los identificadores de las personas o de los usuarios en los diferentes sistemas son totalmente diferentes. Con un mismo identificador, yo estoy buscando o yo estoy encontrando toda la actividad relacionada con mi usuario. Bueno, eso es porque eventualmente esto se llama correlación de la identidad, y es uno de los ejercicios de log management más importantes. La mayoría de los sistemas no lo hacen, y eso implica que tú, nuevamente, como investigador, como analista, tendrás que buscar ese identificador
asociado a lo que estás buscando en cada uno de los sistemas. Entonces, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa. En el correo, probablemente yo no voy a encontrar a Harry Ogwa como Harry Ogwa, lo voy a encontrar como hogwa, lo que sea, si esa fuera la estructura del correo. En la navegación, probablemente si no tengo si no es un, si no es un proxy que identifique al usuario, que autentique al usuario, voy a tenerlo que asociar a la IP o a la o a la máquina, si es lo que se me registra, y así sucesivamente. Y eso implica más tiempo para mi analista, más tiempo para mi investigación, más cosas en las que tiene que pensar. Pero aquí lo estamos haciendo fácil. Hacemos un proceso de correlación de la identidad que simplemente me permite decir, hey, búscame todo lo que encuentres asociado. Y aquí volviendo al ejercicio cierro mi paréntesis y quiero volver al ejercicio, al escenario, lo que vamos a tener entonces es que, lo que les mencionaba, vemos actividad, tenemos actividad de correo, de navegación, del device control y de la aplicación o del repositorio interno de información que se llama Windshield Data. En este caso, entendiendo que lo que estoy buscando es una acción de exfiltración de datos adicional, pues probablemente lo que voy a tener es que buscar o en el Ironport o en la navegación. Son los dos canales o los dos posibles escenarios que me podrían dar una situación de exfiltración de datos. Para este caso, lo que voy a hacer es simplemente voy a arrancar, en este caso por el correo electrónico. Voy a quitar este stats porque el stats lo que hace es organizarme la información. Entonces, y ya pues ya la tenemos organizada, ¿no? Entonces, simplemente muéstrame ahora todo lo que sea de Harry Ogwa asociado a correo electrónico. Pero en este caso también, pues básicamente lo que quiero es que buscar también solamente lo que sea de correo de salida. Nuevamente, estoy trabajando sobre mi hipótesis de exfiltración de datos. Entonces, voy a decirle que solamente me muestre lo de correo enviado. Nuevamente, facilidad de las cosas. No tengo que tampoco saber escribir o necesito escribir todo. Simplemente con agregar algo a la búsqueda, ya puedo tener un resultado mucho más rápido. Ya tengo entonces toda la información, son más de 1000 registros asociados a Harry, correo y correo enviado. Nuevamente, Heidi, esto se ve muy feo, tienen toda la razón. Entonces vamos a organizarlo, en este caso vamos a usar el stats. Anteriormente yo usé la tabla simplemente es un registro uno a uno de todos los eventos que yo encuentre. Para este caso el stats es una tabla consolidada o digamos que me saca pues su nombre lo indica, las estadísticas asociadas a lo que, es decir, me cuenta o me suma a los campos que yo le voy a indicar. Entonces, para este caso lo que voy a decir es muéstrame todo lo que sea, es decir, quiero ver el recipient, es decir, a quién él ha enviado su correo, necesito una estadística de a quién ha enviado su correo. Quiero que me muestres también qué tipo, el subject, que es pues el nombre del correo que he enviado, y por supuesto, como estoy trabajando mi hipótesis de exfiltración, pues me voy a centrar en los adjuntos, es decir, en los correos que tienen adjunto, que para este caso pues es el file name. ¿Qué vamos a encontrar para este escenario? Primero, que ha tenido o ha enviado una gran cantidad de un correo electrónico a lo que aparentemente es un correo personal. Entonces, es decir, ¿quién ha sido el receptor de todo este volumen de correos? Aparentemente es su correo personal. Y si vamos a ver algo adicional particular, esta persona, efectivamente, si se dan cuenta, es la misma información que intentó exfiltrar a través de la USB. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que eventualmente él intentó por la USB, no pudo, y posteriormente entonces lo intentó o lo realizó por, para este caso, logró la exfiltración de datos mediante su correo electrónico.
Heidi, quiero verlo de una manera mucho más dinámica, no me gusta la estadística, la tabla ya está muy chévere, pero yo quiero ver algo más. ¿De acuerdo? Simplemente lo que vamos a hacer es cambiar algo por otra opción de diagrama. En este caso voy a usar el diagrama de link, que es un diagrama de relación. Y el diagrama de relación lo que me permite es ver ya pues de una manera mucho más interactiva cuáles son las relaciones entre los eventos, entre los campos que ya pusimos en este espacio. Entonces, lo que vamos a ver es que este recipiente o este receptor de correo ha recibido todos estos correos con estos diferentes subjects, porque pues aparentemente intentó enviarlos todos en uno, no pudo, y posteriormente sí los empezó a sacar uno por uno en el camino. Eso simplemente para mostrarles un poquito de las diferentes formas de visualización que te pueden ayudar a sacar esas conclusiones de una manera mucho más rápida. Listo, vámonos entonces. Ya sabemos que nuestro amigo efectivamente efectivamente exfiltró información. Entonces, lo que vamos a seguir es simplemente viendo o buscando más evidencias. Vamos a buscar más evidencia, vamos a buscar qué más hizo. ¿Por qué? Porque pues eventualmente ya sabemos que efectivamente hay un comportamiento malicioso, un comportamiento sospechoso. Necesito ver qué más ha hecho. Habíamos hablado de que ya tenemos información de la exfiltración que la hizo a través de estos dos. Ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en la aplicación de negocio interna. La aplicación de negocio interna simplemente es un repositorio de información. Eso es para algunos tipos de empresas. Y lo que yo quiero ver para este caso puntualmente, de hecho, les voy a hacer un paréntesis aquí muy, muy importante. Simplemente en este número de Windshield. Y si ustedes se dan cuenta aquí de forma rápida, si yo veo aquí de una vez el file name, tengo 133 registros y el file name, de hecho este es uno de los que ya vimos que efectivamente corresponden a los que él intentó exfiltrar. Entonces, simplemente para temas de documentación o determinar mi proceso de investigación, pues quiero ver cuáles son esos archivos que eventualmente, aparentemente se han sacado, se han exfiltrado desde la aplicación. Entonces vamos a buscar nuevamente con el table. Uno. Y file type, que aquí es importante porque quiero saber qué tipo de clasificación pudiera tener esta información. Y efectivamente lo que vamos a ver es que él tiene una gran actividad de descarga de toda esta información y que además es información catalogada como de tipo crítico. Entonces, listo, ahí en qué vamos. Esta persona descargó la información desde la aplicación interna y finalmente la exfiltró. Para terminar nuestra investigación, simplemente pues cuál es el que nos falta. Me voy a ir directamente para no tener que anotarlo nuevamente. Aquí mismo voy a ir simplemente a las búsquedas que yo ya he ejecutado. Él me permite hacer eso y simplemente para no tener que volverlo a escribir. Entonces, ya sabemos qué pasó por el correo, ya sabemos qué pasó por el device control, ya sabemos qué pasó en la aplicación interna. Finalmente lo que vamos a hacer es vamos a darle un análisis o vamos a hacer un análisis sobre la navegación que esta persona o el registro de navegación que esta persona puede haber realizado. Entonces, para este caso, simplemente lo que voy a hacer es, nuevamente voy a utilizar en este caso el stat, le voy a decir que haga la cuenta.
request method. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es ver qué tipo de navegación está realizando, y el device category, porque necesito ver a qué tipo de sitios o lugares esta persona navega. Entonces, simplemente lo que tenemos aquí es decir que él ha estado, pues el get simplemente significa que él ha estado accediendo a todas este tipo de páginas o pues estas categorías de páginas. Hasta ahí, pues ustedes podrían decir, o podemos decir, no hay nada raro, pues simplemente es información en general. La persona ha estado navegando bastante, pero pues no veo nada extraño. Vamos a centrarnos en algo más interesante, y es en la actividad del post. ¿Por qué la actividad de post? Porque, como yo les decía, el get, pues obviamente es simplemente el ingreso a las páginas. El post es que yo estoy cargando información a esas páginas. Y aquí hay algo interesante. Si ustedes se dan cuenta, tenemos actividad sobre páginas de búsqueda de empleo, y no cualquier actividad. De hecho, en este caso tenemos un post que eventualmente implica que esta persona estuvo cargando, es decir, probablemente estuvo actualizando su hoja de vida en páginas de búsquedas de empleo. Y eso también, digamos que es importante. La conclusión aquí es que buscar empleo no es un delito, obviamente, no es que sea malo, pero el problema es que muchas veces esto implica que hay una insatisfacción de la persona dentro de la organización. Y de hecho, esa insatisfacción o en ese proceso de cambio, por alguna razón, pues se pueden dar comportamientos no tan adecuados, como de hecho particularmente sucede en esta situación. En esta situación, nuestro amigo eventualmente estuvo buscando trabajo, probablemente estaba aburrido, no sé, alguna situación interna, y dentro de ese proceso lo que estuvo fue sacando, sabiendo que se iba, sacando la información que correspondiera, pues para no sé qué tipo de fines como tal. No quiero aburrirlos más, simplemente era, como les mencionaba, ilustrarles un poco cómo es un ejercicio de thread hunting, simplemente hacerles un par de conclusiones importantes sobre el ejercicio que hicimos en este momento. La primera conclusión que quiero que se lleven es: ¿cuánto tiempo nos demoramos en hacer este ejercicio? Y si ustedes se dan cuenta, pues nos demoramos alrededor de 30 minutos. Bueno, en un ejercicio primero que solo pues de alguna manera lo estaba haciendo yo. De hecho, yo muchas veces hago este ejercicio con mis clientes y nos demoramos alrededor de 1 hora. En un ejercicio, de hecho, perdón, ¿hay un micrófono abierto? Gracias. Sí, el mío, perdón, Heidi. Te quería hacer una pregunta que dejó Carlos también, pero cuando termines. Ok, dame 2 segundos y ya le respondemos, ¿vale? Les decía que una de las conclusiones, digamos, importantes aquí es cuánto tiempo nos demoramos. ¿Se acuerdan que hablábamos hace un momento de que tú te demorabas 15 minutos aprendiendo, pero eso no tiene nada con la investigación? Bueno, acá nos demoramos 30 minutos en un ejercicio guiado, en un ejercicio que eventualmente, pues, la verdad sea dicha, yo ya sé cuál es el camino. Pero la verdad es que llévenlo a la realidad, llévenlo a la realidad de la vida del día a día, y se van a dar cuenta que cuánto tiempo realmente te puede tomar hacer un ejercicio de este tipo y para llegar a una conclusión de este tipo. Probablemente mucho tiempo. Y ahí es donde es muy importante que ustedes entiendan que si están atendiendo alertas todos los días en grandes volúmenes de información, no lo van a poder hacer. No lo van a lograr porque simplemente, humanamente no es posible. No tenemos, diría mi mamá, 10 manos para atenderlo todo al mismo tiempo. O hacemos una cosa o hacemos la otra. Finalmente, lo que les quiero mostrar es justamente ese nuevo approach o ese nuevo, esa nueva forma que nosotros queremos proponer para hacer esto. Y es justamente algo que se llama modelamiento de amenazas.
no se trata únicamente de identificar o de detectar los indicadores de compromiso mediante técnicas de detección avanzada, que pues eventualmente ya hoy en día hablamos también de todo, y la analítica que te permiten mejorar los resultados de lo que vendría a ser las reglas de correlación. Eso es lo estamos migrando al uso del machine learning y de la analítica para hacer esas detecciones de esos indicadores de una manera más eficiente. Pero no solo eso, trabajar sobre modelamientos de amenaza que me permitan relacionar esos eventos o esos indicadores en el tiempo y que me permitan mostrar, contar una historia dentro de un contexto. Eso es lo que de verdad me va a ayudar a mejorar de una manera mucho más real mi eficiencia operativa. Entonces, solamente que para cerrar esta parte, quiero mostrarles. Esto es un modelamiento de amenaza, o como se ve en Securanis, basado en el concepto de hace, o sea, ya, no es un concepto nuevo, pero la verdad es que muy pocas plataformas son capaces de hacer algo como esto y de ponerlo visualmente de esta manera. Concepto Kill Chain. También alineado con Nitre, que pues digamos, los frameworks y los conceptos existen, pero yo personalmente, les soy sincera, muchos hablan del concepto, pero nadie es capaz de mostrarlo de una manera visual de esta forma. Entonces, quiero mostrarles simplemente esto. Para este caso, Harry Ogwa. Tenemos que Harry se ha identificado o se tiene un flag de riesgo inherente asociado a Harry porque hay unas búsquedas asociadas a empleo. Listo. ¿A dónde? Pues si ya quisieran ustedes ver todo el detalle, lo pueden ver. Algo importante aquí y muy interesante. Luego tenemos un logueo a un servidor crítico al que él nunca se había logueado antes. Si ustedes se recuerdan en el ejercicio, nunca vimos esto, nunca hicimos esa investigación. Y la razón es que pues al que hizo el ejercicio no se le ocurrió. Y eso es lo que pasa en la vida real. Al que dirige el ejercicio, el que dirige la investigación, se le tiene que ocurrir. Y si no se le ocurre, se perdió. No lo viste y ya no pudiste, no hizo parte de tu investigación. Y lo triste es que muchas veces eso puede ser hilo conductor. Puede ser elemento fundamental en el desarrollo de esa investigación. Luego, ¿qué tenemos? Esta persona ha estado haciendo una actividad de data snooping asociada a sus, en la aplicación de recursos, a la aplicación interna. ¿Qué tenemos acá? Pues justamente los documentos de venta, agreement, es decir, esta persona está ingresando y además está descargando todo este tipo de información que nuevamente vemos que es de tipo crítico. Y finalmente, nuestro amigo intentó hacer una exfiltración de datos asociada al DLP, una exfiltración de datos por copia a USBs y finalmente logró o generó esa exfiltración mediante un volumen de correo excesivo enviado a su correo personal. ¿Por qué decimos que es excesivo? Porque esta persona eventualmente es una persona que usa su correo personal. Ustedes van a verlo acá. Cada punto de estos verde implica que es, digamos, la actividad generada por él hacia su correo personal. Pero particularmente este día ha enviado 52 correos a su correo personal. Y eso implica una desviación de 5 veces su comportamiento o su línea base asociada al uso del correo. Como les mencionaba, esto era lo que yo tenía para el día de hoy. Romy, si quieres, ahora sí me regalas las preguntas. Sí, gracias, Heidi. Carlos preguntaba, ¿tienes algún dashboard de resumen diario, semanal o mensual de los descubrimientos considerados falsos, positivos y o válidos? De los falsos positivos. Básicamente, la plataforma lo que te permite es clasificar esa información, pero
digamos que acá lo interesante, lo que les mencionaba, nosotros, parte de lo que trabajamos es tratar de bajar ese volumen de falso positivo. ¿Cómo lo bajamos? A través de, les mencionaba, del uso de la analítica del Machine Learning para la generación de lo que vendrían a ser las desviaciones o las violaciones. Eso implica ya de entrada, como les mencionaba, una reducción bien importante porque voy a mostrarles nuevamente algo y explicarles algo sobre ese tema. Ustedes recuerdan que las reglas de correlación, cuando uno trabaja con reglas de correlación, los thresholds o los disparadores se definen de forma manual. Aquí nosotros no definimos thresholds o disparadores de forma manual. Los thresholds o los disparadores se definen de forma dinámica en función del comportamiento de cada uno de los usuarios o de cada una de las identidades dentro de la red. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mi threshold o mi disparador puede ser 3 para Heidi Machado, pero el threshold o el disparador para Romina puede ser 10. Y el threshold o el disparador para Carlos puede ser 0. Entonces, eso, digamos que permite gran parte de del problema de los que tienen los 100 tradicionales o legacy pueda ser resuelto, porque el problema más grande es que ellos aplican thresholds o disparadores de forma global que no aplican de la misma manera para todo el mundo. Nosotros definimos eso de forma dinámica. Entonces, que si tenemos de alguna manera dashboards asociados a los falsos positivos. No, la verdad es que bueno, voy a preguntarlo. Podemos hacerlo o marcarlo de alguna manera y pues yo podría de alguna manera consultar, por ejemplo, si lo pongo como en un whitelist o en una lista blanca o lo marco como que no me preocupa y probablemente hacer una consulta posterior, pero como un dashboard como tal, no lo tendría aquí. Ok, gracias. También Pedro nos deja una pregunta. Hola Heidi, si sabemos que hay categorías en el ejemplo que muestras que pueden no ser relevantes, ¿estas se pueden filtrar? Claro, si se refieren a las categorías o a las etapas del modelamiento de amenazas, sí. Y eso es muy importante. Las etapas, no, pues obviamente en el ejercicio se marcan para cada una de ellas, pero no tienen que ser obligatorias. Entonces, es decir, digamos que en este caso, definitivamente no existiera, el privilege misuse. Entonces, lo que veríamos es simplemente una raya que va desde el riesgo inherente hasta el data snooping, y aquí pues no aparecería nada. Pero es verdad, o sea, porque el objetivo es pues obviamente los modelos están creados en función de lo que normalmente o pues de lo que ya se sabe que es como los comportamientos que suceden, pero no necesariamente tienen que hacer match en todos. Ah, y algo importante, que aquí sí se ve, pero pues quiero hacer el énfasis bien importante. Si se dan cuenta, dentro de una etapa pueden existir varias desviaciones o violaciones diferentes. Pero que pueden ser obligatorias o no. Es decir, puede que sea solamente una o las dos o ninguna. Entonces, todo eso se puede ajustar. Perfecto, Heidi, gracias. Acá Carlos nuevamente nos deja, ¿qué nivel de madurez de un SOC debe de tener threat hunting? ¿Qué nivel de madurez? Yo te soy sincera. Para mí, un SOC ya en este punto y en las necesidades actuales, el SOC más simple debería poder hacerlo. ¿Qué pasa? Bien. Es que... sí, Javi, Eso ¿ibas a complementar algo? Sí, iba a complementar algo. O básicamente ser un poco más enfático en esto. Hoy en día, ningún SOC que se llame SOC le puede faltar el threat hunting. Sea que lo implemente con herramientas de última generación, o sea, que sea una persona que esté investigando dentro de los eventos y las líneas base, pero a ningún SOC le puede faltar threat hunting. Entonces, esto es algo que finalmente tiende a volverse más común en el sentido de que el SOC tiene que ser una entidad
que genere una mejora constante. Del SOC deben salir las recomendaciones de correcciones o de acciones específicas, precisamente para cerrar esas brechas, precisamente para hacer los controles de seguridad, para todos los días pues estar mejor protegidos frente a cierto tipo de amenazas. Entonces, lo que te iba a decir, bueno, y creo que en eso estaba Heidi también de acuerdo, eso no puede faltar en el SOC. Y no, digamos que el threat hunting no es algo de madurez. Definitivamente la madurez del SOC se puede enfocar en otros elementos muy relacionados con los procesos, muy relacionados con las herramientas también que utilizan, las fuentes de información. Pero realmente, si hablamos de threat hunting, es una herramienta o un proceso que es el deber ser de un SOC, parte del deber ser de un SOC. Gracias, Heidi. Sí, ahí yo quería complementar un poquito con Javi. Vean, chicos, yo les contaba que, o sea, por eso les quise contar también cuáles son los ejercicios típicos de threat hunting. Así tú no tengas todas las herramientas, pues para hacerlo de una manera mucho más eficiente. Hace 10 años en un SOC, o sea, desde hace 10 años yo hacía threat hunting. O sea, no es algo que sea un lujo. Y eso también, digamos que yo me gusta mucho hacer este énfasis porque muchas veces, no solamente, digamos, en esta pregunta que me haces asociada al threat hunting, sino también cuando hablamos de, no, es que la analítica, el machine learning, el CIEM de nueva generación. Entonces muchos clientes dicen como, no, eso yo no lo necesito. Eso es para alguien mucho más maduro. Eso es para, no sé, eso es tecnología de mañana, lo mismo en el threat hunting, no, eso es para alguien muy maduro, no, eso son necesidades operativas y ajustadas también a la realidad de hoy, necesidades de hoy, porque sí, pues ahí sí, digamos, con todo el respeto y más porque también yo lo he vivido, si tú no lo tienes, la verdad, o si tu SOC no está en capacidad de hacerlo, tu SOC es un SOC de cumplimiento. Tu SIEM y tienes tu SIEM para cumplimiento. Es decir, no estás haciendo realmente seguridad con él. Y pues, obviamente, si el enfoque es dar cumplimiento, pues ya es una cosa, pero si lo que estás buscando es realmente hacer seguridad, protección de seguridad, debes contemplar ese tipo de elementos que son, a hoy, yo me atrevería a decir, mínimos para el funcionamiento operativo. Perfecto, gracias Heidi, gracias Javi. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Gracias Pedro y Carlos por participar. Recuerden que también pueden usar el micrófono si gustan, les doy acceso. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, chicos. Agradecerles nuevamente a ambos, a todos por estar presentes y habernos acompañado. Les dejo en el chat la grabación, va a estar próximamente mañana en ese link. Y quedo atenta tanto en Chile, en Perú, tenemos gente conectada también de Colombia. Para nada, cualquier reunión que quieran tener para ahondar más en Securonix y la solución. Gracias Javi, gracias Heidi. Gracias, Romy. Y bueno, la invitación a todas las personas que participaron el día de hoy es a que jueguen con sus logs, a que hagan un uso bien efectivo de sus logs. Esa es la razón de ser de nuestra solución, hacer el uso más efectivo de los eventos, porque con ellos podemos hacer threat hunting, con ellos podemos generar analítica, con ellos podemos generar una detección adecuada, una respuesta adecuada ante ataques e incidentes críticos de ciberseguridad. Muchas gracias de parte mía y esperamos tener la oportunidad de hablar con ustedes nuevamente. Si alguno quiere tener un acercamiento con la plataforma, con todo gusto podemos generar el espacio. Y bueno, desearles un feliz resto de semana. Muchísimas gracias. Gracias Javi, gracias Heidi nuevamente y al equipo todo de Securonix, de parte del de Avalora. Un abrazo a todos y que tengan buena jornada. Igualmente, Romy, muchas gracias. Gracias a ti, Daniel, por asistir. Saludos.